Bienvenidos, mi nombre es Jackson Iván Vargas Varila, estudiante de la Facultad de Derecho de la Corporación Universitaria Republicana. El tema que voy a exponer son sobre las polis griegas. Las polis griegas son pequeñas comunidades independientes con un autogobierno de la antigua Grecia. Situadas en la mayoría de estas polis son situadas en las costas y en los puertos. Eh, Estas eran administradas o tenía un gran poder el rey, y el rey lo asesoraba un noble. Muchas de estas de estos lugares, como se ve en la geografía de Grecia. Grecia es un país muy montañoso, entonces se consideraban que se hacían pequeños grupos de personas por el tipo de geografía que se sitúa en este lugar. Eh, También una de las más importantes es la religión. Yo creo que el tema que se describe en las polis griegas, los lugares, son los acrópolis. Los acrópolis se situaban bajo tres fundamentos muy importantes, como es la economía, la política y la religión. La Acrópolis son sitios, o los sitios más exclusivos que ejercía el poder de la polis griega, en la antigua Grecia. Son unos establecimientos que pertenecían al poder, y de ahí ejercían el control, un control político podría ser, bajo o bajo bajo las leyes que ellos emitían. Cada polis tenía sus propias normas o sus propias leyes. Venía otro que son los lugares donde eran lugares urbanos, que era donde vivía la otra tipo de clase de personas que pertenecían a la Acrópolis. El tipo de economía, los cultivos, que eran como lo más fundamentable de la Acrópolis, que era el sostén de la economía en ese momento, para ejercer una economía estable. También tenemos otro que tenemos muy importante, que es lo social, que todo lo que tiene que ver con lo cultural, que vivían en ese entonces la Acrópolis. Las causas del nacimiento de la Acrópolis fueron, yo creo que diferentes, que fue para desarrollarse o para crearse en esta Acrópolis. Uno de los fundamentos fue el desarrollo de la marginalidad del hierro, que impuso la agricultura y el comercio en relaciones sociales. También otra que se encontró fue la necesidad de encontrar un modo de defensa y más eficaces ante terceros. La existencia de cambios sociales relacionados al tipo de gobierno aristocrático. También otra fue la evolución de la cultura y el mercantil. Y esto fue más lo importante, como el fundamento a que se crecieran o se agruparan en otros sitios, un grupo de personas creándose en sus propias leyes, sus propias normas, ejerciendo bajo un control que lo emitía un rey, y era el que ejercía este control en las polis griegas. Un cordial saludo, mi nombre es Jonathan Alexander Pachón Jiménez y vengo a hablarles sobre la polis monárquica y la polis aristocrática. Desde las referencias a formas monárquicas mencionadas en los poemas homéricos hasta los Basilei de la época de Hesíodo en el siglo VII a.C., las ciudades griegas se organizaban políticamente bajo un régimen de Basilei que no siempre es equivalente a monarquía. No obstante, se asume generalmente que el régimen monárquico propiamente dicho
desapareció en el mundo griego a lo largo del siglo VIII, por lo que no se podría hablar propiamente de polis monárquica. Pero la tradición es unánime al atribuir a un rey, héroe o no, la fundación de las ciudades. Además, en muchas de estas permaneció la figura del basileus como simple magistratura con competencias de carácter religioso, caso de Atenas. En su origen, el rey sería uno de los jefes de las tribus constitutivas de la ciudad, que ostenta la jefatura religiosa, judicial y militar de la comunidad, y que transmite su condición por vía hereditaria. Más tarde, el rey sería elegido entre los miembros de la nobleza, que se denominan a sí mismos basilei. Finalmente, la figura del monarca sería abolida y el poder político sería controlado por un consejo de nobles. El país monárquico, este consejo, generalmente denominado Consejo de Ancianos, tenía una mera función consultiva, asesorando al rey en determinados temas, pero la decisión política recaía en voluntad del monarca, incluso cuando éste decidía convocar a la asamblea de ciudadanos para conocer su opinión. La polis aristocrática. Se ha pretendido que la caída de la monarquía fue la consecuencia de la revolución política llevada a cabo por las aristocracias locales, del mismo modo que lo será la situación de estas por regímenes tiránicos, pero la prueba más clara de que no fue así es el hecho significativo de que en algunos casos la sustitución de la monarquía conllevó la evolución de la realeza como tal, sino que ésta previvió durante siglos como honor de determinadas familias en cuanto a descendientes de reyes, como los Agiadas, Euripontiadas en Esparta, y Medontidas y Almeonidas en Atenas, bueno, etcétera. Por lo tanto, el paso de la monarquía a la aristocracia no fue violento ni revolucionario. Probablemente fue por el creciente poder adquirido por la aristocracia durante el periodo monárquico. En efecto, los miembros de los distintos genos controlaban la mayor parte de la tierra de la comunidad y ante todo representaban el poder militar del Estado. Los nobles formaban grupos dirigentes de polis. Había ya por tanto una clara diferencia entre aristocracia y pueblo común. La peculiaridad en este cambio político está en el hecho de que las polis griegas, antes o después, pero de forma sistemática, pasaron a monarquías, a repúblicas, en cuanto organizadas mediante un sistema de poder compartido, no unipersonal. En el marco de polis aristocrática se produjeron cambios políticos, económicos y sociales que condicionaron el desarrollo posterior: expansión colonial, introducción de la moneda y tiranías. Las condiciones internas de cada polis determinaban las soluciones, pero el elemento que más contribuyó al declive progresivo de la aristocracia fue la formación de un ejército hoplítico, en resumen de infantería, en rivalidad con, la, con el de caballería, controlado por los nobles. Hacia mediados del siglo VII, los hoplitas habían arraigado en gran parte del mundo griego, por lo que estos ciudadanos, conscientes de su poder militar, reclamaron del Estado mayores cotas de participación política.
Buenas tardes compañeros, mi nombre es Karen Joana Araque y les voy a hablar un poco sobre los orígenes de la democracia griega. La democracia griega fue un tipo de gobierno que inició en el siglo VI a.C. en las polis de Atenas. Por eso muchos de los historiadores los llaman o denominan democracia ateniense. Los personajes que más contribuyeron a este tipo de gobierno fueron Solón, Clístenes y sobre todo Pericles. En el año 508 a.C., Clístenes cambió las leyes vigentes para instaurar la democracia. Hubo muchos partidarios y que lo apoyaron, pero también hubo opositores importantes como Platón y Aristóteles. La democracia era muy distinta a la actual. En este momento nosotros todos podemos votar. En ese momento, para empezar, todos no tenían los mismos derechos políticos. Así que siempre quedaban excluidas las mujeres, los que no eran nacidos en las polis, dentro de sus polis, y los esclavos. Entonces, así, en Grecia, o más concretamente en las polis de Atenas, fue el lugar donde nació la democracia. Con el tiempo, las otras polis fueron adoptando ese mismo modo de gobierno, aunque otras no lo hicieron. Gracias a esto, pues el sistema de documentación que hoy conocemos o que hoy tenemos como mecanismos de sistema político nacieron de allí. Bueno, ¿por qué surgió esta necesidad de la democracia en Atenas o en las polis de Atenas? Básicamente porque se manejaban dos sistemas de gobierno. Uno era la monarquía, que como lo hemos visto es transferirle el poder, todo el poder, a una sola persona, el rey. Y el otro sistema de gobierno era el gobierno de los aristócratas que únicamente pues, se escogían por linaje familiar y riqueza. Era un grupo de personas que se escogían por sus pertenencias, porque eran las personas más ricas. ¿Y a qué llevó esto? A una estratificación y obviamente a una situación que no era igualitaria para todas las personas. Como les comenté antes, dejaban por fuera a las mujeres y a los extranjeros, que eran las personas que no vivían en las polis, y a los esclavos, obviamente. Entonces ellos empezaron a crear en ciertas polis un sistema un poco más igualitario, donde todos tuvieran sistema de iguales, la llamaban, que se llamaba homoioi. Y empezaron a manejar eso, empezaron a manejar como los sistemas de... Bueno, ¿por qué surgió esta necesidad de democracia en Grecia? Precisamente porque en Grecia se manejaban dos tipos de gobiernos. Uno era la aristocracia, donde simplemente se le daba todo el poder, se le transfería todo el poder a una sola persona, el rey, y otra forma de gobierno eran los gobiernos de la aristocracia, que se escogía a cierta cantidad de personas por su linaje familiar y sus riquezas. Entonces, ¿qué pasaba allí? Se veía mucha estratificación. Los más favorecidos contra los menos favorecidos. Obviamente no tenían igualdad en los derechos. Esto hizo que en algunas de las polis quisieran tener un sistema igualitario, que se llamaba homoioi, que era de iguales, sistema de iguales. Entonces, por eso de allí surge la democracia, donde todos pudieran escoger, donde todos tuvieran opinión y todos tuvieran una opción de querer escoger al que querían que lo representara. Buenas tardes, mi nombre es Marjorie Mejía y les voy a hablar de las características de la democracia griega. La primera característica es que la democracia griega era directa. ¿Qué significa esto? Que los ciudadanos podían participar directamente de las decisiones políticas que se tomaban en esa época. Lo hacían mediante aclamaciones, que eran vivas o gritos o voces que la ciudadanía o un pequeño grupo de personas hacía en una plaza o en un campo abierto. ¿Por qué se podía tomar las decisiones mediante aclamaciones? Porque en su momento las polis, que eran las ciudades o los estados de Grecia, no eran tan grandes y tenían muy pocos habitantes. La segunda característica es que la rotación de cargos públicos era rápida y se hacía por sorteos. Los sorteos también se llevaban a cabo a través de aclamaciones. La tercera característica es que es una forma posible y efectiva de gobierno, es decir, que es muy fácil materializarla o llevarla a cabo. La cuarta característica es que los únicos que podían participar en la política ateniense o en la política griega eran los hombres libres. Los hombres libres eran considerados ciudadanos.
Entonces, en esa época se hacía exclusión de las mujeres, los niños, los menores de edad y los extranjeros. Ellos no tenían la calidad de ciudadanos y por lo tanto no podían ejercer o llevar una vida política. Quinta, dice que los líderes y los pensadores más importantes de la política griega o de la política ateniense consideraban que esa forma de gobierno basado en la democracia era pues equivocada. La sexta característica es que la democracia griega le asignaba derechos y deberes a sus ciudadanos y los mismos tenían que ser cumplidos, pues como lo hace hoy en día también nuestra democracia actual. Se le asignan derechos y deberes a los ciudadanos. El gobierno era autónomo y actuaba de manera independiente, es decir, no se basaba en decisiones externas ni en opiniones, por así decirlo, de otros gobiernos extranjeros. Los demócratas eran elegidos por los ciudadanos, pues lo mismo, todo se hacía a través de aclamaciones en un parque o en una plaza pública y así se llevaba a cabo la designación de esos gobernantes. En el ámbito político todos tenían derechos, ¿sí? Y son considerados por iguales, pero pues estamos hablando solamente de las personas o los ciudadanos que podían llevar una vida política. Ellos se les tenía en cuenta sus derechos de manera igualitaria. También podemos decir que la democracia fue uno de los principios y en sus inicios se dio para la democracia actual que estamos viviendo, ¿sí? Entonces, porque desde ese momento se consideraba los derechos a la igualdad, a la justicia, pues a la participación directa en cuanto a las decisiones que se tomaban frente al pueblo y también trabajaban para la mayoría y no para una minoría. Entonces, a grueso modo, esas son las características básicamente de la democracia griega y que dieron nacimiento a nuestra democracia actual. Considerados por iguales, pero pues estamos hablando solamente de las personas o los ciudadanos que podían llevar una vida política. Ellos se les tenía en cuenta sus derechos de manera igualitaria. También podemos decir que la democracia fue uno de los principios y en sus inicios se dio para la democracia actual que estamos viviendo, ¿sí? Entonces, porque desde ese momento se consideraba los derechos a la igualdad, a la justicia, pues a la participación directa en cuanto a las decisiones que se tomaban frente al pueblo y también trabajaban para la mayoría y no para una minoría. Entonces, a grueso modo, esas son las características básicamente de la democracia griega y que dieron nacimiento a nuestra democracia actual. Muy buenas tardes, mi nombre es Jason Salamanca y el tema que les voy a exponer el día de hoy es acerca de la democracia en Grecia, ¿sí? ¿Cómo fue el desarrollo de esta democracia? Esta democracia nació por allá en el año 461 hasta el año 429 a.C., en el que el señor Pericles creó la asamblea, se creó una asamblea en la cual todas las personas, ¿sí?, nacidas dentro de Atenas, nacidas dentro del territorio, ¿sí?, personas que nacían allá, eran los que podían tomar decisiones, pero lo podían hacer todos, ¿sí? Estamos hablando de una asamblea en la que habían 6.000 personas, no es como hoy en día. Hoy en día nosotros vamos, votamos, elegimos a unos representantes y estos representantes son los que se encargan de tomar las decisiones por nosotros. No, en esa época era muy distinto. En esa época cada persona, si era ciudadano de Atenas, podía ir hasta allá a la asamblea y podía hablar y podía exponer sus propuestas, sus ideas y lo iban a tomar en cuenta, ¿sí? Por votación, pero pues todas las personas tenían derecho.
No como hoy en día, pues hoy en día ya se sabe cómo es todo este tema. ¿Cómo estaba conformada esta asamblea? Esta asamblea estaba conformada por 6.000 personas que iban y tomaban sus decisiones y cogían de esas 6.000 personas 500 personas al azar, ¿sí? 500 personas al azar que le llamaban, que eran ciudadanos y eran eran los encargados de los tribunales, ¿sí? Y de esos 500 ciudadanos tomaban 10 personas que eran los estrategas, que eran los encargados de hacer regir lo que se había decidido en esa asamblea. ¿Me hago entender? O sea, habían 6.000 personas que eran ciudadanos. De esas 6.000 personas, elegían 500 al azar. O sea, era un tema al azar. Y de esos 500, cogían 10 personas y eran los que hacían cumplir las normas que se dictaban. ¿Qué normas? ¿Qué era lo que se decía en estas asambleas? Se iban a la guerra, se hacían alianzas políticas con otros estados para ir a la guerra, si daban penas de muerte, ¿sí? Todos esos temas así se hacía por votación, pero pues todas las personas podían hacerlo. Eso era lo bueno. ¿Qué era lo malo? Lo malo era que existía la esclavitud. Las mujeres no tenían derecho al voto, no tenían derecho a participar en nada de estos temas, ¿sí? Y el 80% de la población era gente esclava, mujeres, y eran personas que no habían nacido dentro del círculo social, entonces no tenían derecho y nunca lo tuvieron, jamás lo tuvieron. Pero pues lo bueno era que de ese 20% eran todas las personas. El servicio militar era obligatorio para las personas ricas, eso era algo bueno también. Para las personas ricas, sí, si yo tengo dinero, si yo tengo poder dentro de la ciudad, entonces por orden de la asamblea tengo que ir a prestar el servicio militar y tengo que meterme en las filas del imperio para defender la democracia, ¿sí? Y las personas pobres no, las personas pobres no tenían que hacerlo porque las personas pobres que iban a defender si no tenían nada. Entonces eso era algo bueno, ¿sí? Más bien había una parte dentro de las filas militares en donde las personas que eran pobres podían ir a prestar un servicio, podían ir a trabajar defendiendo la democracia, pero se les iba a pagar. Se les iba a pagar. El servicio militar obligatorio era para las personas ricas, a diferencia de hoy en día, que hoy en día los que van a prestar son los pobres, ¿sí? Entonces, pues la democracia en Grecia era un tema muy complejo, era un tema que con mucho gusto les expondré en otra ocasión porque pues el video tiene que ser un poco más con las cosas más relevantes y pues esto es lo que les puedo decir. Se podría decir que toda la democracia nació en Grecia y que las políticas y que todo el tema de la asamblea y todo el tema de la democracia nació allá, en Grecia, gracias al señor Pericles y gracias al señor Clísteles y pues por los filósofos. En Grecia nació los Juegos Olímpicos, nació la filosofía, Platón, Sócrates, todos esos temas son temas que se extienden un poco más, pero pues que con el tiempo y con mucho gusto atenderé sus preguntas en el momento. Eh, Les doy muchas gracias por su atención y espero poder atender sus dudas por interno, pues por lo que esto es un tema expositivo. Que tengan muy buen día, muchas gracias.